Bueno, hermanos, lo que quisiera comentarles como introducción de nuestra enseñanza de esta mañana no es porque quiero ponerme en lo alto, sino quiero utilizarlo como una analogía, una comparación de cómo nos presentamos delante de Dios. Yo le doy gracias a Dios porque en este último mes, hermanos, Dios me ha concedido, y ni aún quizá mi esposa lo comprenda, ni mis hijos, el, la grande bendición que he tenido de presentarme con gente tan importante y hablar con ellos, presentarme con ellos, no ha sido cosa fácil. Son gente, directores de compañía que tienen 2,000 empleados bajo su cargo, grandes empresas. Y, y, y es verdad que a veces nos ponemos un poco nerviosos. Acabo de regresar del norte de la República y hablé con dos compañías, uno conocido como Granera en la ciudad de Ciudad Obregón, y realmente me impactó el tamaño de la empresa que estas personas dirigen, ¿no? Después regresamos a Los Mochis y otra empresa mucho más grande, 5,000 personas de empleados. Estar hablando con el director de la compañía realmente, como dicen por ahí, nos tiemblan las patitas, ¿no? Pero saben que, hermano, eso no es nada, porque cuando yo leo Apocalipsis, dice la palabra de Dios que los que estaban adorando a Dios, los 4 animales, los 24 ancianos y un coro celestial que se unía a la alabanza de Dios, hermanos. Es algo, hermanos, que cuando cantamos vamos al cielo, ni imaginación tenemos con qué gente nos vamos a reunir. Y eso a mí me preocupa mucho porque a veces cuando venimos a la casa de Dios venimos de manera improvisada, ay, lo que salga de mí. Estamos, hermanos, considerados para estar en los cielos con gente, hermanos, tan importantísima que jamás en la vida hemos pensado con quién nos vamos a encontrar allá. Imagínense, hermanos. Entonces, cuando vengamos a la casa de Dios, pensemos que es ese mismo Dios que nos vamos a encontrar en los cielos para darle nuestra adoración. Por lo tanto, esa adoración comienza desde aquí en la tierra con suma reverencia. Otra de las cosas que me preocupa en la iglesia nuestra específicamente es que cuando pensamos en Dios de acuerdo a como yo lo concibo, hacemos de Dios más que un ídolo, como la gente lo hace. Cuando le quitamos los atributos que tiene Dios, es Dios, es un Dios. Muy triste que tú pienses así, porque a veces ese Dios lo haces al tamaño de tu idea, de tu pensamiento. Nuestro Dios al cual adoramos es un Dios, hermanos, inmenso, con sus atributos de perfecciones. Y si tú haces a Dios como tu mente lo cree, es hacer igual que un Dios como los que celebran los paganos, ¿no? Eso es muy triste cuando así pensamos de nuestro Dios, hermanos. Te invito en el nombre de Dios, te exhorto, hermanos, a que no limites a Dios a tu mente, sino que lo consideres como el Dios que nos presenta su bendita palabra, el Dios inmenso, con un amor justo, con un justo amor, con una bondad infinita, con una justicia infinita. Si tú le quitas esos atributos a Dios, reduces a Dios en algo, vuelvo a decirte, que más que un ídolo. Y eso es muy triste, hermanos. Yo les invito en el nombre de Dios, y así nos presentamos ante Dios, quítate el bostezo, quítate el sueño, quítate el estar entrando y saliendo, porque este Dios es el Dios único y viviente. Sí, amado hermano. Y me da miedo tomar de la enseñanza y decir, voy a predicar. Con que les agrade a las personas, con eso estoy bien, porque saben quién es el primero al cual apunto a que me califique de aprobado, es a mi Dios, a mi Señor. Es lo primero que busco. Como le dijo Pablo a Timoteo, preséntate aprobado por Dios, traza bien la palabra de verdad.
Y Timoteo siempre pienso que buscó sacarse 10. Y que no, que nosotros que predicamos la palabra de Dios, también busquemos 10 ante el que nos manda a predicar. Amados hermanos, mis hermanos que me han precedido, que lo han hecho, gracias a Dios, bien, magistralmente bien. Hoy, hermanos, seguimos en esta conclusión. Vamos a terminar ya la carta a los Romanos, del versículo 14 y 15, que son los únicos versículos que, si el Señor me permite acabarlos en esta mañana, quiero extraer la enseñanza de Dios y con la aprobación de Dios podamos llevar bien discernido este conocimiento. Aquí en este versículo 14, el apóstol Pablo inicia con un epílogo. ¿Qué es un epílogo? Pues es un tratado que se pone al final de un escrito o un documento en manera de resumen, incluyendo la conclusión. Entonces, del versículo 14 al 15, Pablo comienza a poner un resumen de todo su tratado que termina precisamente en Romanos 15:13. Y ahora en adelante comienza a vertir ese epílogo. Creo que entendemos que es un epílogo, ¿verdad? Es un tratado que se coloca al final de un texto para resumir lo que se ha escrito en este texto, ¿no? No sin antes, como lo hace nuestro hermano Héctor, dando un resumen. En el versículo 13, fíjense, hermanos, que el apóstol Pablo está tomando una ilustración de una profecía bíblica en el Antiguo Testamento, del libro de Isaías. El libro de Isaías, específicamente del 52:5, para ilustrar que Dios siempre ha sido el plan de traer gentiles y judíos por igual a la entrada de su reino amado. Ese ha sido el plan de Dios. A veces yo, como profesión de dar clases, quisiera preguntarles a los que veo que estén durmiendo o bostezándose, porque sí le hago a mis alumnos, cuando veo distraído, a ver qué dije, ¿verdad? Pero a veces como predicación no lo podemos hacer porque es una declaración de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos aquí? Pablo está mostrando de una manera ilustrativa cómo desde la eternidad Dios ha tenido un plan para traer a judíos y a gentiles de una misma manera para meterlos o para que entren al reino de Dios. Ese ha sido su plan. Dios no tiene un plan A, un plan B, un plan C, solo Dios tiene un plan. Y esa entrada de los gentiles no fue algo improvisado, añadido por Dios o por los hombres, que podamos decir Dios falló porque lo rechazó su pueblo y no hizo más que otra cosa, volver a los gentiles y dijo, órale, éntrenle ustedes. No, Dios no se equivocó, o sea, Dios tuvo ese plan, tanto judíos como gentiles. El problema, hermanos, aquí es que los judíos, como hace esta reprensión, si ustedes me quieren acompañar, Isaías 52, versículo 5, el apóstol Pablo está haciendo una reprensión al pueblo judío, porque estas personas eran muy orgullosos. Dice el versículo 5, y ahora, que a mí aquí dice Jehová, ya que mi pueblo sea llevado sin por qué, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová continuamente, y es blasfemado mi nombre todo el día. Fíjense, hermanos, por causa de Israel, las otras naciones gentiles blasfemaban el nombre de Dios. ¿Y saben por qué? Porque eran orgullosos. Eran tremendos estas personas.
Y si nosotros hacemos extensiva esta enseñanza para hoy en la iglesia, hay muchos hermanitos que tienen este carácter orgulloso. Y hasta pueden decir, como dijera el hermano, fíjate que puede entrar un nuevo hermano por ahí y ocupar estas primeras sillas y decir, yo quiero trabajar por el Señor. Y muchos de ustedes entrarían en celo y dirán, ¿y por qué él se acaba de llegar? ¿Saben qué? Los judíos eran intolerables y decían, ¿por qué los gentiles? Si nosotros, en su pensamiento, ¿qué decían? Somos mucho más justos que ellos. Ellos son sucios, ellos son ignorantes, nosotros somos los buenos de Dios. En su opinión, ellos así relacionaban su mente, su idea. Y les recordó el apóstol Pablo que por muchos siglos, a causa de los judíos, el nombre de Dios era blasfemado en otras naciones. Hay un himno precioso que cantamos que dice, si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó. ¿Qué dice el himnólogo? Perdón te ruego, mi Señor y Dios. ¿Cuántas veces por tu causa, pon tu nombre, es blasfemado el nombre de Dios? Por tu pecado, por tu lenguaje, por tus hechos, por tu mal testimonio, dicen las gentes, y eso que leen la Biblia, y eso que van los domingos tras domingos, y eso que dicen que son cristianos, mira, cometen adulterio, cometen fornicación, y entonces el nombre de Dios viene a ser blasfemado. ¿Por quiénes? ¿Por quiénes? Díganlo. A ver, no se oye. No se oye. ¿No te has puesto a pensar en eso? Por tu pecadote, el ejemplo que das al mundo. Pero sí queremos que vengan a Cristo. Es muy triste lo que está pasando en la iglesia, ¿verdad? Y San Pablo les hace esta reprensión, dice, continuamente es blasfemado, mi nombre se está quejando Dios todo el día. ¿Por qué? Por el testimonio, mal testimonio de los judíos. Y eso es preocupante en la iglesia del Señor, hermanos. Que un no creyente en Cristo apunte tu dedo, no solamente a los dirigentes, sino a todos, y esté diciendo, mira, así son los cristianos, son igual de hipócritas. ¿No has escuchado eso? Y eso implica el nombre de Dios es blasfemado. Los judíos siempre se esforzaron en separarse de los gentiles en su propia justificación y siempre los trataron a los griegos, a los fenicios, a los romanos, con mucho desprecio, como dice Hechos 13:47, así los trataban. Pero es Dios solamente, les hace una pregunta, ven ustedes Romanos 3:29, Romanos 3:29, vamos a la palabra de Dios. Hace una pregunta retórica, una pregunta que cuando hablamos de retórica, a veces que no necesita darse una respuesta. 3:29, Pablo les está diciendo a los judíos, leen conmigo por favor para que se les quite un poco el sopor, ¿cómo dice? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también gentiles? Cierto, también de los gentiles. Sí, vean ustedes, le está diciendo el apóstol Pablo a los judíos, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también es de los gentiles. Dios tiene mucho pueblo afuera de esta iglesia que todavía lo van a recibir en su corazón. ¿Qué está esperando esa gente? Bueno, nuestra labor es que hablemos del Señor. El Señor tendrá compasión de ellos. Israel ha endurecido su corazón en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, dijo el apóstol Pablo a los romanos. Todavía la puerta quizás esté cerrando, pero todavía hay quienes pueden entrar. No sabemos cuándo entrará el último gentil, pero después nuestro Dios volteará los ojos a su pueblo tan testarudo, pero Dios lo sigue amando. El amor, el apóstol Pablo prosigue ya con ilustraciones del Antiguo Testamento
y está diciendo en el Salmo 18:49, como está escrito, yo te confesaré entre las gentes y cantaré tu nombre entre las naciones. Después, hermanos, llegamos a una intercesión para una bendición divina. Versículo 13, ¿no? Leemos juntos y ya entraremos al tema. Dice el 13, todos. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz creyendo, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Qué hermosa oración. Es el anhelo del apóstol Pablo, que los hermanos de la iglesia de Roma, Dios los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta carta me suena mucho a los filipenses. Sepan, hermanos, que el apóstol Pablo amó mucho a dos iglesias. Una iglesia fue la iglesia de Tesalónica y otra iglesia fue la de Roma. Esta iglesia ni siquiera fue fundada por el apóstol Pablo, la iglesia a los romanos. Es más, ni siquiera los conocía. Conocía a ciertas personas que habían migrado a Roma y que fueron constituyendo la iglesia de Roma. Pero esta iglesia no fue fundada por el apóstol Pablo. ¿Y saben qué está escribiendo? Me encanta, hermanos, porque cuando entramos al versículo 14, dice así: empero cierto estoy yo de vosotros. ¿De qué estaba cierto el apóstol Pablo si no conocía a los hermanos de Roma? ¿De qué estaba cierto? Y añade el texto: hermanos míos. Fíjense cómo les habla, y esta carta fue escrita con toda autoridad apostólica. Hermanos míos, que aún vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. ¿Podría ustedes escribir una carta así, de tanto convencimiento a alguien que no conoce? El apóstol lo está haciendo. Fíjense, hermanos, a mí me llama mucho la atención que cuando llega el apóstol Pablo, recuerdan que llegó como prisionero porque apeló al César, y entonces lo envían en aquel barco que tuvo tantas dificultades para llegar a Roma. Cuando abran el libro de los Hechos, ¿qué es lo que primero que le preguntan los hermanos de Roma cuando llegan? Está en el último capítulo de los Hechos, capítulo 28, versículo 23. Permítanme tomar mi agüita, perdón, hermanos. Pablo está llegando a Roma, está desembarcando, y dice el 23, lo leemos, hermanos: y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales declaraba y testificaba el reino de Dios, persuadiéndoles lo concerniente a Jesús, por la ley de Moisés y por los profetas, desde la mañana hasta en la tarde. Vean, hermanos, ¿saben qué pregunta le hicieron a Pablo en esta reunión que habían venido no muchos? Dice el versículo 22. Vean qué le preguntaron los hermanos de Roma. ¿Lo leemos? Mas querríamos oír de ti lo que sientes, porque de esta secta notorio nos es que en todos los lugares es contra. ¿Qué querían saber los hermanos de Roma, hermanos? Lo que sabía Pablo. ¿Queremos saber cuánto sabes? Queremos oír de ti qué es lo que sientes. Quizá, hermanos, muchos de nosotros quieren ver de los que hablamos de Cristo, a ver, ¿qué sientes ser cristiano? ¿Qué sientes leer la palabra de Dios? ¿Qué sientes reunirte los domingos? Queremos oír de ti esto. Porque los hermanos de Roma nos dijeron: a ver, Pablo, queremos saber cuánto sabes.
¿Qué tanto es tu teología? Su pregunta es, ¿qué sientes tú de esto que la gente le llama secta? Porque dice que aquí, que en todos los lugares es contradicha. En otros lugares dijeron, ya vino este que alborota al pueblo. Le llamaron loco a Pablo, ¿recuerdan? Y cuando San Pablo está llegando a Roma con los hermanos, dice, se va a una posada. Y en la posada vinieron muchos hermanos, ¿verdad?, a escuchar del reino de Dios. Y esta era la primera pregunta, ¿qué es lo que sientes, Pablo? Qué importante pregunta, ¿no? Quizá debiéramos hacer una predicación sobre este sentir. Fíjense que esta carta que está enviando el apóstol dice, empero cierto estoy yo de vosotros, hermanos míos. En primer lugar, hermanos, esta frase, empero cierto estoy yo de vosotros, está implicando, no tengo duda de lo que se me ha dicho de ustedes, hermanos. ¿Qué se le había dicho? Que el testimonio de los hermanos de Roma era eficaz en su forma de vivir la palabra de Dios, en su forma de evangelizar, en su forma de amarse. Ese era el reporte que había recibido el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo tenía muchos deseos de ir a Roma para visitar a los hermanos. Vean ustedes, al inicio de la carta, vamos al libro de Romanos, capítulo 1, a ver si me acompañan, hermanos. Hay una parte que dice, he querido ir con ustedes, pero he sido estorbado por muchas veces, ¿verdad? 1:13, ¿cómo dice? ¿Leemos todos? Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. San Pablo tenía muchas ganas de ver esta iglesia, porque quería conocerlos, pero ya había oído de la forma de conducirse de esta iglesia. Por eso decimos que si hay dos iglesias que amó tanto Pablo, fue la iglesia de Roma y la iglesia de Tesalónica. Las dos iglesias, hermanos. Hubo iglesias que le dieron mucho dolor de cabeza. ¿Me pueden decir alguno de ellos? Sí. ¿Y otro? Y los Gálatas. Pero hay iglesias que caminaban muy bonito. Si vamos a pensar en el apóstol Pablo, nos diera una calificación a la iglesia Peniel, ¿cuánto nos sacaríamos? Fíjense, hermanos, que al decir estas palabras, pero cierto estoy seguro, no dudo, no estoy dudando de ustedes. Y les dice, hermanos míos. En primer lugar, este término, hermanos míos, comprende dos cosas: que ellos tenían la salvación en Cristo Jesús, pero por la otra parte tenían la madurez espiritual. A llamarles de esta manera, hermanos míos, tenían la salvación y tenían la madurez espiritual. Hay muchas iglesias contemporáneas, quizá como la nuestra, que tenemos la salvación, pero nos falta ¿qué? La madurez espiritual. La madurez espiritual. Entonces, y los conocía por lo que había tenido de información. Si ustedes pueden ver en Romanos 1:8, ahí dice, Romanos 1:8, ya para no cansarlos voy a leer, pero si quieren acompañarme, dice, primeramente doy gracias a mi Dios por Jesucristo, acerca de todos vosotros. ¿De qué? De que vuestra fe es predicada. Era una iglesia predicadora, era una iglesia evangelizadora. Y precisamente yo me hago esta pregunta. Entonces, tenía estas características. Tenían salvación, pero tenían madurez espiritual. Y en su carta dice, ustedes, he recibido el testimonio de que predican. Entonces yo pregunto, Rosy, ¿por qué no predicas? ¿Tienes salvación? ¿Tienes madurez espiritual? ¿Qué nos falta, hermano? Hermano Beto,
Hermanos, ¿por qué no hablamos de Cristo? ¿Qué nos falta? No te, o de plano te vas del domingo a domingo y te aíslas de toda gente. No tienes conversación con nadie. ¿Eso es posible? El hombre, la persona, la mujer, el niño, el joven que tiene salvación y tiene madurez espiritual, una de las características es que habla de Cristo. Da a conocer lo que se siente ser cristiano. Pero las personas que quizás solo tenemos salvación o que nos falta madurez, hermanos, sí, podemos venir a los cultos, pero cuando pasamos lista, ¿predicaste, hablaste de Cristo? ¿Qué respondemos? Como si Dios, como hoy vimos la lección, ¿no? Con Moisés, podíamos decir, es que soy tartamudo, por eso no hablo. Es que no puedo hablar. Dice Dios, que no yo soy el que hago la boca, el que hago el oído, no soy yo. Y saben que, hermanos, los romanos se destacaban por esto. Yo estoy seguro de ustedes, hermanos míos. Y saben que, hermanos, cuando el apóstol dice, hermanos míos, él está asociándose con ese tipo de personas que tienen ese sentir de la salvación y también que tienen esa madurez espiritual. El apóstol pasa ahora a reconocer, después de esta certidumbre que tiene respecto a su salvación y a su madurez, pasa ahora, hermanos, a reconocer de nuevo que es un hecho por completo, aparte de la influencia que tenían en el mundo de predicar la palabra de Dios, que estaban llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podían amonestarse unos a otros. Y voy a dividir mi enseñanza en 3 puntos. Elogia que la iglesia de Roma estaban llenos de bondad, número 1. Número 2, elogia que estaban llenos de conocimiento. Y número 3, dado el resultado de estas 2 virtudes, podrían ellos ¿qué? Amonestarse los unos a los otros. Voy a recordar otra vez. Primer punto que vamos a ver. Elogia el reconocimiento de los hermanos de Roma que estaban llenos de bondad. Elogia a los hermanos de Roma que estaban llenos de conocimiento. Vamos a ver de qué conocimiento. Y elogia que por estos dos o estas 2 virtudes podían ellos hacer algo que amonestarse. Pero vamos a entender en qué manera se amonestaban, ¿verdad? O qué podían hacerlo, ¿verdad? Bueno, fíjense, hermanos, me voy a ir al primer punto. En primer elogio, consistió en reconocer que ellos estaban llenos de bondad, que tenían una vida y un carácter moral muy elevados, muy elevados. Tenían las virtudes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando Dios lo derrama en tu vida, en tu ser, puede traer fruto, el fruto del Espíritu Santo, que lo encontramos en Gálatas 5, 22, 23. Cuando esto es lo que quiere decir que estaban llenos de bondad. Estaban los frutos del Espíritu Santo en la vida de los hermanos de Roma. Ellos no eran perfectos, pero tampoco eran deficientes en su vida espiritual. En esta carta, Pablo no hace referencia a problemas específicos de la iglesia. Como en otras cartas, por ejemplo en Gálatas dice, ¿por qué son insensatos? Vean ustedes, es una reprensión, pero a los romanos no les habla así. Entonces, no se ve en la carta, sino solamente da una doctrina, ¿verdad? Específica, como la que ya vimos, que deben abundar en amor, deben soportarse en la iglesia, la debilidad y los fuertes. Pero, fíjense, voy a detenerme un poquito aquí para pensar en lo siguiente. Qué difícil fue la conformación de la primera iglesia, pero no así con la ayuda del Espíritu Santo fue fácil. Imagínense mezclarse 2 culturas diferentes, la de los judíos y de las gentiles.
¿Cuál era el pensamiento de un judío? Los rituales, el guardar los sábados, no comer carnes de otras. ¿Y de los gentiles cuál era? Que venían de una trascendencia de adorar dioses paganos. Entonces, fusionarlo fue fácil. Por eso, hermanos, cuando pensamos que vi una gente del mundo, que celebra, como hoy celebran tanto cueterío, ¿qué celebran hoy? La Virgen de la Merced. ¿Qué celebran? La Asunción, ¿sí se dan cuenta? Y la gente que viene al conocimiento de Cristo, y el cristiano fuerte que está aquí adentro comienza a palearlo, dice, tú eres un pagano y esto. Hay un choque, ¿no? ¿Cómo debemos recibir a estos nuevos convertidos? Y con ejemplo. ¿Pero qué tipo de ejemplo? De humildad. ¿Qué más? De amor, sí. ¿Qué más, hermano Beto? De llegar temprano a la casa de Dios. De que usted, ¿cuántos años lleva aquí al templo? 6, ya comienza a hacer sus primeros pininos en predicar. Dice, oye, ya está viejito en el evangelio y no hace nada. ¿Quieren tu buen testimonio? Eso es lo que debemos nosotros hacer con los gentiles que están llegando. ¿No creen ustedes, hermanos? Pero si viene un gentil y aquí nos dormimos en el templo, cantamos de mala gana, leemos la palabra de Dios sin convicción, ¿qué van a decir ellos que están llegando? Nos estamos durmiendo, ¿qué van a decir ellos? Pues es el mismo Dios que yo alabo allá, es igual. ¿No van a pensar así? Yo siempre he dicho que el recién convertido, cuando cruza esa puerta, ¿saben qué tiene que decir? Aquí se respira santidad, se respira reverencia, se observa sinceridad, se observa convicción de adoración. Es lo que debe sentir un pecador. Pero si un pecador que traspase esa puerta y diga, es igual, de donde yo vengo, entonces deberíamos sentir mucha vergüenza, ¿no? Igual así, los judíos les costó mucho trabajo fusión de los gentiles con los judíos. ¿Sí se dan cuenta? Y los hermanos de Roma habían ya estado un paso adelante, porque Pablo les está diciendo, están llenos de bondad. Y eso implicaba que la obra del Espíritu Santo en sus vidas estaba haciendo el efecto de traer ese fruto de santidad, bondad, todo aquello que nos menciona Gálatas. Eran obedientes al Señor, eran amables, eran generosos, eran humildes. Lo que les caracterizaba, no todos los romanos, pero sí la iglesia del Señor Jesucristo que estaba en Roma. De esa misma manera debiera caracterizarse la iglesia de Peniel, hermanos amables, hermanos generosos, hermanos humildes, hermanos llenos de bondad, hermanos con una actitud de servicio para la obra de Dios, hermanos que se preocupen unos por otros y que no cuando salgamos de aquí, adiós hermanos, cada quien se rasque con su uña, ay, vete en tu problema. Eso nos está haciendo falta madurez espiritual. Sí, hermanos, tienes la salvación, pero quizá nos falte todavía, como los hermanos de Roma, ser llenos de esa bondad. El apóstol Pablo, cuando escribe a los colosenses, otra iglesia, que esa sí la fundó, decía, siempre oro por ustedes, siempre doy gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque habiendo oído de ustedes la fe en Cristo Jesús y el amor que tienen a todos los santos, por causa de la esperanza del Evangelio que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece, también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, oro por ustedes. Colosenses 1, 3 al 6. Este era lo que Pablo con amor sentía a las iglesias. Hermanos ancianos, los que predicamos en este lugar, qué grato sería que estemos diciendo como Pablo, hermano, estamos orando por ti.
Y le damos gracias a Dios porque hay un equipo de oración todos los viernes a las 6 de la mañana. Y les invito a diáconos que sean constantes, que no nos falle uno, que unamos nuestras plegarias, 6 corazones en Cristo Jesús. Que seamos constantes, asiduos, ¿verdad? En nuestra oración, los días viernes. Pues gracias, hermanos, porque gracias a Dios, sobre todo, porque hasta ahorita no ha habido un viernes de interrupción, ¿verdad? ¿O sí? ¿Hemos fallado, hermanos? O sea, un viernes no. Sepan, hermanos de esta iglesia, que hay un grupo de hermanos que está orando por tu vida. Lo estamos haciendo. Quizá tú no lo sepas, pero lo estamos haciendo, queridos hermanos. Entonces, estas características, era lo que se refiere a Pablo, están llenos de bondad. Amables, honestos, humildes, atentos. Eso tenía la iglesia de nuestros hermanos de Roma, y Pablo elogia esta primera condición de una iglesia madura. Dios permita que crezcamos en esa madurez. El segundo punto que Pablo elogia, dice, estaban llenos de todo conocimiento. Por supuesto que no estaban hablando de conocimiento de química orgánica, de física. Y me acuerdo que una vez una persona en una junta me decía, oyes, ¿y tú sabes cálculo integral? Le digo, sí, ¿quieres integrales múltiples, definidas, indefinidas? ¿O quieres que hagamos cálculo infinitesimal? ¿Quieres que hagamos transformadas de Fourier, transformadas de Laplace? Dice, oye, pues sabes, pues sí, pero más sé de Biblia, les dije. Creo que sí podemos hablar más de Biblia. Y no precisamente los romanos tenían esta cultura de todas estas conocimientos de matemáticas, bioquímica, química, no, sino que estaban ellos llenos del conocimiento profundo de la verdad de Dios, que es lo que hace más sabio al hombre. Hay un primer capítulo de Instituciones, Religiones de Juan Calvino, cuando dice, ¿cómo puede uno conocerse personalmente? Miren, hermanos, conocer a Dios te lleva a conocer mejor de tu persona. Léanlo, hermanos, está, miren, este volumen gratis en línea, así se llama, Instituciones de Juan Calvino. Y uno de sus primeros capítulos es el conocimiento de Dios y el conocimiento tuyo, ¿verdad? Cuando tú conoces de Dios, tienes el conocimiento de Dios, es lo más sabio que puede tener una persona, ¿verdad? Los creyentes en la iglesia de Roma tenían doctrina sana, estaban en el camino correcto para llegar a alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, quienes están escondidos todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento, todos los tesoros de sabiduría y conocimiento para el hombre, para el creyente, hermanos. Si tú dices, me voy a empeñar en saber física, que son ciencias exactas, para conocer mejor a Dios, estás equivocado, hermano. Si te acercas más a la palabra de Dios, tú puedes tener más conocimiento del infinito y amoroso Dios, que nunca jamás alcanzaremos a conocerlo todo. Virtud y verdad, nombrados aquí como bondad y conocimiento, son realidades inseparables. Pablo también pudo haber descrito a esos creyentes como personas que tenían el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Estas características tenían los hermanos de Roma. Fíjense, voy a repetir, amor nacido de corazón limpio. Pon tu nombre y ve calificándote, ¿lo hay en ti? Número 2, buena conciencia. Número 3, fe no fingida. Esto, hermanos, los caracterizaba a los hermanos de Roma. Esto elogia el apóstol Pablo. Y todos los creyentes estaremos en capacidad de adquirir y vivir conforme a la bondad y conocimiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es quien mora en cada corazón de los verdaderos creyentes. Si tenemos ese Espíritu Santo de Dios que ha derramado en nuestros corazones,
Podemos ser obedientes, podemos anhelar a la pureza espiritual, porque fíjense, hermanos, que yo encontré que la palabra santo tiene dos significados. Dos significados. El primer significado es limpieza, pureza. Y el segundo significado es algo singular, algo que se aparta de lo común. ¿Sí me explico? Por eso significa mucho apartado. Algo que no es común. Y el verdadero creyente, cuando tiene el Espíritu Santo de Dios, puede, por la gracia de Dios, ser santo. Como lo tenían estos hermanos. Entonces, también Dios nos ha capacitado. Y ahora bien, hermanos, aquí viene esta situación. La tercera virtud por la que Pablo elogia a los creyentes de Roma es un producto de las primeras dos. Los cristianos que están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, también pueden amonestarse los unos a los otros. A ver, así dice, ¿no? El versículo dice, terminar, leemos todo el 14 otra vez. Pero cierto estoy yo de vosotros, hermanos míos, que aún vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestar los unos a los otros. ¿Saben qué? Aquí hay un problema que la iglesia cristiana ha caído. Dice, ¿quién puede dar consejería bíblica? ¿Y qué dicen? Solo el pastor o los ancianos, los pastores de la iglesia, ¿no? Pero aquí dice Pablo que el estar llenos de bondad y conocimiento, tenemos la capacidad, ¿qué dice? Para amonestarlos los unos a los otros. Lo más triste es que a veces piensa en la iglesia, para que yo pueda dar un consejo, tengo que estudiar psicología, ¿No algunos piensan así? Para tratar al hermano y ver cómo piensa, y cuando la psicología está en contraposición con la palabra de Dios. Sí, hermanos. Pero aquí lo que me asombra, hermanos, dice que si nosotros, así como los hermanos de Roma, tenían la bondad y el conocimiento, eran capaces de amonestarse unos a otros. Pero ¿qué significa este término de amonestarse? El término amonestar aquí nos da la idea de animar, advertir y recomendar. ¿Sí me explico, hermanos? Cuando dice te voy a amonestar, no es solamente, a ver, vente, te voy a jalar la oreja. No, ¿qué quiere decir? Animar, advertir y recomendar. Qué hermoso es cuando se tiene bondad y conocimiento. Hermano Isaac, ¿tú has amonestado alguna vez a algún hermano aquí en la iglesia? Levanten las manos los que han amonestado alguna vez a algo. Ya entendiendo lo que es amonestar. ¿Qué es amonestar? Animar, advertir y recomendar. ¿Se dan cuenta, hermanos? Porque a veces decimos amonéstale, sácale la tarjeta roja, ¿no? No. ¿Por qué no lo podemos hacer, hermanos? Bueno, si tú te vas con otros principios de amonestación, dices, oye, dame un consejo. Y le comienzas a decir lo que dice el mundo, mira, según lo que yo leí en internet, debes hacer esto y esto. Eso no es un buen consejo. Dices, mira, según la palabra de Dios, yo te recomiendo que hagas esto. Porque yo te advierto que hagas esto. Yo te aliento para que sigas en esto o dejes de hacerlo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, esa es la capacidad que Dios puede dar al creyente que tiene bondad y que más tiene ¿qué? Conocimiento. ¿De qué? De la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Me gustaría que hoy, que hermana Maru cumplió años, hermana Lupita, voy a darle la recomendación de Dios. ¿Cómo lo puede hacer la hermana? Conocimiento. Le voy a leer este texto que dice así, ¿verdad? ¿No sería bonito? Que cuando la hermana Lupita cumpla años, quédense para mamá, mira, hay este texto que dice esto. ¿O acaso lo tiene que hacer siempre el hermano Aram? Pregunto yo, hermanos. Misha, ¿cuándo has amonestado a algún hermano? ¿Por qué? ¿Qué falta? ¿Qué falta para hacer esa obra?
bondad y conocimiento de Dios. Pero toda la vida los miembros de la iglesia no tendrán conocimiento. ¿Toda la vida serán débiles? No. ¿Esperamos que los hermanos sean débiles? Temporalmente. Porque si entra un nuevo creyente por ahí o un recién convertido, ¿vamos toda la vida a estarle dando lechita espiritual? Pregunto, hermanos. No. Hay que darle manjar sólido, ¿no? ¿Y cuántos aquí, hermanos, con tristeza digo, que todavía se les tiene que dar lechita espiritual? O agarrarlo con pincitas, no se vaya a sentir el hermano. ¿Se dan cuenta de eso, hermanos? Dios permita que esta iglesia, como orara el apóstol Pablo, seamos enriquecidos, seamos enriquecidos. Permítanme, hermanos, leer una paráfrasis, y les voy a decir que es una paráfrasis. Cuando dice es una paráfrasis, es dar un entendimiento, una comprensión de un texto, de tal manera que no lo van a poner el texto como tal, sino para que lo entienda la persona, lo va a escribir en una conversación más ligera, más digerible. Esta paráfrasis es de Colosenses 3, del 12 al 17, y lo escribe un hermano llamado J.B. Phillips. Por ahí busquen un pastor de la iglesia bautista. Escribe esta paráfrasis de Colosenses 3, 12 al 17. Por lo tanto, ya que ustedes han sido seleccionados por Dios, qué bonito, ¿no? Como representantes de la nueva humanidad purificada y amada de Él, sean misericordiosos en acción, bondadosos de corazón, humildes en sus mentes, acepten la vida como es y sean al máximo pacientes y tolerantes entre ustedes mismos, siempre listos para perdonar si surge alguna diferencia. Perdonen con el mismo desprendimiento con que Cristo les ha perdonado y por encima de todos los demás. Ámense de verdad, porque el amor es la cadena de oro que ata a todas las virtudes. Dejen que la armonía de Dios reine en sus corazones, recordando que como miembros del mismo cuerpo han sido llamados a vivir en armonía. Nunca olviden ser agradecidos por lo que Dios ha hecho por ustedes. Permitan que la enseñanza de Cristo viva en sus corazones y les hagan ricos en la sabiduría verdadera. Enséñense y ayúdense unos a otros mientras van recorriendo el camino que es correcto. Utilicen los salmos, himnos y cánticos cristianos. Canten alabanzas a Dios con corazones llenos de gozo, sin importar en qué obra deban trabajar. Háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿Se entendió ahora sí? A ver, se ponen de pie. Quiero leerles a ustedes para los que están dormidos, porque si se caen dormidos es un problema. Entonces, se caen parados, perdón. Voy a leer otra vez lo que dice Colosenses 3 del 12 al 17, parafraseado. Por lo tanto, ya que ustedes han sido seleccionados por Dios como representantes de la nueva humanidad purificada y amada de Él, levanten sus manos los que han sido seleccionados por Dios. Gracias a Dios que sí tiene seleccionados. Sean misericordiosos en acción o en hechos, bondadosos de corazón, humildes en sus mentes. Acepten la vida como es y sean al máximo pacientes y tolerantes entre ustedes mismos, siempre listos para perdonar si surge alguna diferencia. Perdonen con el mismo desprendimiento con que Cristo les ha perdonado. ¿Cuánto te ha perdonado Cristo? ¿Poco o mucho? Vamos a aprender de Él, hermanos, a perdonarnos.
por encima de todo lo demás, de cuestiones personales, de cómo van, a veces pensamos, ¿cómo van a herir mi orgullo? Olvídate de eso, hermano. Ámense de verdad, porque el amor es la cadena de oro que ata todas las virtudes. Dejen que la armonía de Dios reine en sus corazones, recordando que como miembros del mismo cuerpo han sido llamados a vivir en armonía. Y nunca olviden ser agradecidos por lo que Dios ha hecho por ustedes. Aquí quiero detenerme un poquito. Miren, hermanos, les doy gracias a Dios y yo quiero, ojalá, si quieren tomar mi consejo, háganlo, hermanos. 4 elementos para que se acerquen a Dios. Número 1, lo primero que debes hacer, adora, alaba a Dios, parte de tu primera oración. Reconoce los atributos de Dios. Número 2, pide perdón por tus pecados. Número 3, da gracias a Dios. Y 4, pídele a Dios el deseo de tu corazón. Otra vez repito, quizá tu oración no ha sido contestada, porque no sabes ni cómo orar. Primero, da gloria y adoración a Dios. Número 2, confiesa tu pecado. Número 3, da gracias a Dios, confórmate con lo que tienes. Y número 4, preséntale a Dios tus peticiones de acuerdo a su voluntad. No se les olvidará, hermanos. Por si las dudas, vuelvo a repetir, hermanos. Número 1, cuando te presentes a Dios en oración, adórale. Acuérdate de sus atributos, que Dios es perfecto, Dios es todopoderoso, Dios es bondadoso. Número 2, confiesa tu pecado. A veces oramos, entramos luego, dame esto, dame aquello, pero no nos acordamos que llevamos mucho pecado en nuestro corazón. Número 3, da gracias a Dios. No seas ingrato de todo lo que has recibido. Y número 4, vierte tus peticiones a Dios de acuerdo a su santa voluntad. Me ha dado resultado, hermanos. Gracias a Dios, ojalá lo puedan hacer. Por eso dice, aquí sigo. Nunca olviden ser agradecidos por lo que Dios ha hecho por ustedes. Permitan que la enseñanza de Cristo viva en sus corazones. ¿Saben qué, hermanos, qué deseamos hoy en día? Que las predicaciones y enseñanzas de hoy en día no solo convenzan, sino que prevalezcan. Es decir, que mañana lunes, hoy en la tarde, martes y miércoles estemos pensando, me predicaron de esto, la enseñanza fue de esto. Eso es lo que anhelamos, que estén prevaleciendo. Y cuando llegamos el domingo, vengamos, ¿qué nos van a enseñar hoy? ¿Sí me explico, hermanos? Que no solamente convenzan, sino que prevalezcan. Entonces, permitan que la enseñanza de Cristo viva en sus corazones. Les haga ricos en la sabiduría verdadera. Enséñense, ayúdense unos a otros mientras van recorriendo el camino que es correcto, que es hacia los cielos. El himno que cantamos, vamos, mira, unidos en verdad. Vamos, hermanos, al cielo, ahí te queremos ver, ¿no? Sí, así dice el himno, ¿no? Dice así, por medio de salmos, himnos y cánticos cristianos, alaben a Dios con sus corazones llenos de gozo, sin importar en qué obra deben de trabajar. Háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Que Dios les bendiga. 3 enseñanzas. Los romanos estaban llenos de ¿qué? De bondad, llenos de conocimiento. Y estos resultados, hermanos, tenían el poder de animarse. ¿Qué más? Pero amonestarse luego suena así como que te voy a regañar, ¿no? Motivarse, recomendarse, ¿verdad? Esa es la amonestación, hermanos. Y no solamente es jali, jali, oreja, jali, jali, oreja. No, hermanos, esa es la vida del creyente. Oremos a Dios. Padre Celestial, es grande tu bendita obra. Lo que contemplamos con nuestros ojos, pero especialmente, Señor, la obra de tu iglesia. ¿Cómo quisiéramos ser como los hermanos de Roma, los hermanos de Tesalónica,
que tenían estas virtudes, dado que tú derramaste el Espíritu Santo de Dios en sus corazones, y no dudamos, Señor, que también lo has derramado en nuestra vida, Señor. Los hermanos de Roma ya tienen mucho que vivieron, hicieron su trabajo, su testimonio, cuando les permitiste hacer en los tiempos que vivieron. Hoy, Señor, concédenos, Señor, el favor, tu gracia, de poder hacerlo como ellos lo hicieron, llenos de bondad, llenos de conocimiento de tu verdad, y que podamos amonestarnos unos a otros. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, te hacemos esta súplica. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.